Los creepypastas son historias compartidas a través de Internet, ya sean en blogs, foros y el mismo YouTube. A menudo se narran en primera persona y se centran en experiencias de un acontecimiento misterioso o terrorífico. Imágenes malditas, videojuegos embrujados o seres con poderes sobrenaturales. Y el día de hoy, conocerás a las más populares y aterradoras que han pisado Internet. Te presento el iceberg de las creepypastas más famosas y pavorosas de Internet. El final de Doraemon, una serie muy popular entre los niños. Sus incontables capítulos han planteado una interrogante respecto a si existe un episodio final. Fue un rumor muy difundido en épocas inferiores al 2011. Según la creepypasta, este final solo se había mostrado en el país de origen de la serie, y contrastaba mucho con la esencia de todos los episodios. Nobita era un niño con una enfermedad terminal que cayó en coma, y todos los acontecimientos vividos en la serie fueron productos de su imaginación. Sus compañeros, sus aventuras y su mejor amigo, Doraemon. Su madre, al estar harta del comportamiento fantasioso de su hijo, tomó al peluche del gato azul y lo arrojó por la ventana, para, posteriormente, ser arrollado por un vehículo. Un final muy loco y que definitivamente sí me llegué a creer de niño. Existen más variantes del final de Doraemon, algunos siendo conmovedores y otros muy extraños. La verdad es que jamás se pudo concluir la serie, debido al fallecimiento de uno de sus autores. Supercampeones. Este es un caso similar al de Doraemon, donde hubo mucha especulación en torno a su conclusión. En el capítulo final de esta serie, el protagonista, Oliver, tras ganar el mundial, despertó de un largo coma, postrado en la cama de un hospital. Es un golpe directo a los espectadores, pues se nos explica que todo lo que vivió fue una mentira, y para hacerlo aún peor, había perdido sus dos piernas. Se vinculó este accidente con el que sufre al principio del programa, donde el pequeño Oliver es casi atropellado por el camión, pero milagrosamente, salvado gracias a un balón de fútbol. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Este rumor ya fue desmentido por su autor en un pasado, pero aún hay personas que de verdad creen que este fue el verdadero final de la serie. Música del pueblo lavanda. En Japón, durante el verano de 1996, varios jóvenes fueron afectados debido a un juego en particular. Pokémon. Muchos jugadores que reportaban malestares tenían un elemento en común. Varios habían guardado la partida por última vez, en un sitio conocido como Pueblo Lavanda. Una canción que se reproducía en este lugar, provocaba en los jóvenes grandes picos de depresión, dolores de cabeza, insomnio, sangrado nasal, e incluso el... A continuación, te pondré un fragmento de esta melodía. La verdad es que nadie se ha arrebatado la vida escuchando esta melodía, y solo fue una historia más de Internet añadiéndole detalles sobrenaturales, como toda buena creepypasta. Sin embargo, el en Japón no es algo extraño, y por lo contrario, es más frecuente de lo que se cree, pero nada tuvo que ver una cosa con la otra. Herobrine es una misteriosa entidad del videojuego Minecraft. Se parece a la skin del personaje principal, pero con el detalle de que sus ojos son enteramente blancos. Muchos jugadores mencionaron haberlo visto durante sus partidas en solitario, afirmando que la misteriosa entidad generaba construcciones al azar como túneles de 2x2, pirámides flotantes en medio del océano, o trampas para así matar al jugador. Se piensa que es el hermano fallecido del creador del juego, quien tenía este nombre en su cuenta de Minecraft. Posteriormente, murió durante el desarrollo del mismo, pero las cosas no acabaron allí. Su alma deambula por el mapa de los jugadores solitarios, asustándolos o acabando con ellos sin compasión. La muerte de Bart. Entramos al terreno de los episodios perdidos. Los Simpson tienen una cantidad muy extensa de episodios, siendo transmitido todavía en la actualidad.
La creepypasta se remonta hasta la temporada 1, donde se dice que un episodio no fue transmitido, convirtiéndose en Lost Media con el pasar del tiempo. El número del episodio perdido era el 7G06, con el título Dead Bart. Encontrar detalles sobre este episodio es algo difícil, pero las personas que aseguraron haberlo visto, dijeron que se dividía en 3 actos. El episodio comenzaba como todos los demás, pero con el detalle de que poseía una animación muy decadente, como si realmente no se hubieran esforzado en darle un buen presupuesto al episodio. El primer acto era bastante común, pero los personajes estaban un poco fuera de sus conductas habituales, sobre todo, Bart, que reflejaba un odio profundo hacia sus padres. La familia se encontraba en un viaje en avión, y como era costumbre, el pequeño Bart empezó a hacer de las suyas. Sin embargo, una vez el avión despegó a varios metros del suelo, Bart rompió por accidente una ventana del avión y fue succionado hacia afuera. La cámara enfocó el cuerpo de Bart, la cual era una imagen fotorrealista muy alejada del estilo de la serie. El segundo acto comenzó con el resto de la familia amarilla sentada en una mesa, todos soltando un llanto que cada vez se volvía más retumbante y realista. Siluetas extrañas empezaban a aparecer, que parecían observar directamente al espectador, acompañado de ciertos murmullos que se empezaban a escuchar en el ambiente. La animación empezó a decaer aún más, tornándose irreconocible durante todo el segundo acto. Un año después, fueron las letras de inicio del tercer acto. La familia lucía con un aspecto demacrado y delgado, seguían sentados en la mesa, pero no había rastro de Maggie o las mascotas del hogar. De camino al cementerio, Springfield lucía como un lugar desértico y todas las edificaciones parecían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart reposaba sobre su lápida, con el mismo aspecto que al final del primer acto. La familia rompió en llanto nuevamente, pero lo más relevante fueron las tumbas aledañas a la de Bart. En ellas, se encontraban los nombres de diversas celebridades que participaron en el programa. Lo curioso es que muchos de estos nombres eran pertenecientes a personas que ya habían fallecido. No obstante, más al fondo se encontraban los nombres de personas que aún seguían con vida, todos con una fecha que era muy difícil de distinguir debido a la calidad de las imágenes. El suicidio de Calamardo. Esta creepypasta formó parte de la memoria colectiva de Internet hace años. La creepypasta es contada por un trabajador de Nickelodeon, donde narra que durante el 2005, hubo un episodio de la caricatura que jamás se mostró al público. Este episodio abordaría una serie de escenas en la que el vecino de Bob Esponja estaría al borde de la desesperación tras fracasar en su intento de convertirse en un clarinetista profesional frente al escenario. Varios murmullos aparecieron antes de la presentación, y cuando Calamardo comenzó a tocar, los pocos murmullos se transformaron rápidamente en abucheos, mientras el público iba dejando atrás el estilo de animación de la serie, e iban adoptando diseños más realistas, sobre todo en los ojos de los personajes. La escena cambia, esta vez dando visión al cuarto de Calamardo. El sonido a este punto ha desaparecido por completo, dejando un desolado plano de Calamardo sentado y llorando. Al cabo de varios segundos, unos estruendosos sonidos empiezan a consumir la escena, donde por escasos momentos, se podían apreciar varias imágenes grotescas. La escena cambia de nuevo y se puede escuchar un llanto realista proveniente del personaje. Sus ojos se tornaron de un color rojo, y aparentaba ver directamente al espectador. La secuencia continuó así por varios segundos más, hasta que Calamardo finalmente decidió acabar con su vida. La única conclusión de los trabajadores de Nickelodeon fue que el capítulo había sido alterado por un tercero. Nunca se supo quién fue, un empleado molesto, o alguien no asociado a la empresa de animación. Polybius es un supuesto videojuego que habría sido lanzado durante la década de los 80. El arcade causaba efectos devastadores en los jugadores, mareos, alucinaciones, pesadillas e incluso la locura o la muerte. El juego se hizo popular hasta llegar a puntos altos de adicción, siempre formándose filas largas para poder usarlo. El jugador manejaba una nave que disparaba a una serie de enemigos, y se coincide al decir que una particularidad del juego era que la nave no se movía con el mando, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave. Se rumoreaba que se podían apreciar caras fantasmales por el rabillo del ojo, recorriendo la pantalla del juego. El videojuego producía también pérdidas en la memoria, por lo que es casi imposible encontrar un testimonio de alguien que lo recuerde a detalle. Algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros, presuntamente agentes del gobierno, que entraban a hablar con el dueño de la sala y tomaban notas acerca de los efectos del videojuego.
Poco tiempo después de su lanzamiento, el juego habría desaparecido sin dejar rastro alguno. Tales Doll. La creepypasta se remonta hasta el año 1997, en Los Ángeles, California. Una familia contaba con un niño que se la pasaba demasiado tiempo jugando con su consola, la Sega Saturn. Pasaba horas y horas frente al televisor, rara vez salía de su habitación y cuando lo hacía, era para ir al baño o simplemente buscando algo de comer. El infante le había contado a su madre que estaba muy emocionado, pues pronto desbloquearía a un nuevo personaje del videojuego que estaba probando en ese momento. El tiempo transcurrió, y cuando la madre de familia llamó a su querido hijo, este no contestó. La puerta estaba cerrada, pero no tenía seguro. La madre decidió ignorar la privacidad de su hijo, abrió la puerta, y pudo verlo. Ahí, tirado en el suelo y espuma saliendo de sus labios, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas, la mirada totalmente perdida y su corazón había dejado de latir. Tras realizarle una autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que era ciertamente extraña, pues no había antecedentes genéticos de epilepsia en la familia. Durante el funeral, la madre del niño regaló la consola al mejor amigo de su hijo. El muchacho, posteriormente en su hogar, pudo observar que sobre la consola todavía yacía el videojuego que jugó su mejor amigo por última vez. Se trataba de Sonic R. Y cuando arrancó la Sega Saturn, pudo ver que lo último que su amigo había hecho antes de morir, fue desbloquear a ese tan esperado personaje que anhelaba, Tales Doll. Jeff the Killer. Se le describe como una persona de piel pálida, una cabellera larga, ojos tétricos penetrantes y una sonrisa macabra que va de oreja a oreja con facilidad. La historia se remonta hasta su adolescencia. Él, junto a su familia, se acababan de mudar a un nuevo vecindario y sería esto lo que desencadenaría los acontecimientos trágicos. Jeff y su hermano Liu, de camino a la escuela, se vieron envueltos en una pelea con dos chicos de la zona. Estos muchachos se proclamaban dueños del lugar, y querían extorsionar a los dos hermanos a toda costa. Las cosas terminaron muy mal y sería Jeff, quien acabaría hiriendo a uno de los acosadores. Fue este suceso en el que Jeff descubrió una sensación que jamás había experimentado antes. El solo hecho de poder dominar y lastimar a otro, despertó un sentimiento dudoso en el joven Jeff. De regreso a casa, la policía llegó a su morada asegurando que estaban al tanto de lo que sucedió. Su hermano defendió a Jeff, echándose la culpa del conflicto, por lo que las autoridades terminaron por llevarse a Liu. Para no mantener una imagen de familia problemática, la madre insistió a Jeff a que acuda a una fiesta infantil. En esta fiesta se volvería a encontrar con los acosadores, los cuales fueron con toda la intención de acabar con su existencia. Después de la confrontación, el joven Jeff fue llevado a un hospital, pero el daño era irreparable. Su rostro fue el que más daño recibió, despojándose para siempre del aspecto humano y convirtiéndose en una abominación. La cordura de Jeff también desapareció, y se transformó finalmente en un asesino en serie. Prefiere las horas nocturnas, donde sus víctimas son incapaces de verlo aproximándose. Slender Man. Definitivamente, una de las creepypastas más conocidas de la red, y seguramente escuchaste hablar de esta entidad en alguna ocasión navegando por internet. Se le describe como un hombre delgado, alto, sin rostro, de un color de piel muy pálido y vestido siempre con traje. Posee un cuerpo con brazos y piernas muy delgados y largos. También tiene de 4 a 8 tentáculos que sobresalen de su espalda, los cuales puede estirar o acortar a su voluntad. Nunca se llegan a localizar los cuerpos de sus víctimas, ya que se dice que esta entidad absorbe, mata, o simplemente lleva a sus víctimas a un lugar o dimensión desconocida. El sitio más habitual para encontrarlo son los lúgubres bosques solitarios. Smile Dog. Existe una imagen que con solo verla unos instantes, es capaz de deteriorar en un santiamén la salud mental del individuo. Una mujer de nombre Mary, recibió el extraño archivo por internet, que se titulaba Smile.jpg. Al cabo de ver la fotografía, la mujer empezó a manifestar estado de locura, que iba progresando con el pasar de los días. Se encerraba en su recámara, mientras lloraba y se quejaba de las constantes pesadillas y visiones relacionadas con la imagen. Esta misteriosa entidad aparenta ser un perro husky siberiano, con una tétrica sonrisa imposible para un canino.
Quienes lo ven pierden la salud mental, y sufren de pesadillas en las que el perro les habla, persuadiéndolos de difundir la imagen por otros sitios de internet. Se dice que todas las imágenes de este ente que se encuentran en la red son falsas, ya que no provocan el efecto de locura al ser apreciadas. Y los desafortunados que sí lograron dar con la imagen verdadera, no logran sobrevivir por mucho tiempo. The Rake es una amenazante criatura sobrenatural y de apariencia humanoide. La creepypasta afirma que cualquiera que establezca un contacto visual con él, estará condenada a morir casi en un 100%. Sale en busca de almas para absorber, puede aparecer en cualquier sitio, pero normalmente suele manifestarse en las habitaciones de sus víctimas, quienes por el extraño ruido, despiertan y logran observarlo. Se dice que es casi imposible escapar de este monstruo, porque una vez que elige a su víctima, no descansará hasta lograr acabar con él. No importa hacia dónde escape su presa, The Rake encontrará la manera de encontrarla, así lleguen a pasar días, meses o años. Y ya para finalizar, encontramos a uno de los creepypastas más elaborados a nivel narrativo, que por sus inauditos detalles, pueden llegar a pasar como un suceso verosímil si la escuchas por primera vez, y demuestra que no se requieren de videojuegos malditos, capítulos perdidos, o criaturas fantasmales para contar una historia de terror. Sencillamente, la curiosidad humana. El experimento ruso del sueño. A finales de la década de los 40, varios investigadores rusos mantuvieron a 5 prisioneros de guerra despiertos por 15 días mediante un gas que les impediría dormir. Los resultados del experimento fueron catastróficos y horrorosos, tanto para los prisioneros como para la salud mental de los investigadores. Estos 5 individuos fueron colocados en un cuarto que emanaba gas, estaba lleno de libros, agua corriente, un baño y suficientes raciones de comida. Todo marchó perfecto en los primeros días de la prueba. Conversaban entre ellos y solían hablar sobre diferentes temas. Después de haber transcurrido 5 días, los individuos empezaron a manifestar paranoia severa, dejando de comunicarse entre sí, solo soltando ligeros murmullos a los micrófonos. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas, pero las cosas fueron empeorando posteriormente. En el 9º día, el primero de ellos empezó a gritar y a correr por toda la habitación. El ensordecedor grito se prolongó durante varias horas, hasta que la persona finalmente destrozó sus cuerdas vocales. Lo extraño es que ninguno de sus compañeros parecían molestos por esta conducta, sino más bien permanecían quietos, murmurando a los micrófonos. 2 de los prisioneros tomaron los libros, y llenaron página tras página de sus propias heces, de manera que sirviera como pegamento, para colocarlos sobre las ventanas del cuarto de donde eran observados. Con esto, los investigadores ya no podían ver lo que ocurría ahí dentro, pero misteriosamente, los murmullos y los gritos cesaron por completo. En la mañana del día 14, los investigadores se comunicaron en repetidas ocasiones, esperando una respuesta de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos, o en estado vegetal. Abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso, o abriremos fuego. Para la sorpresa de los investigadores, los prisioneros exclamaron que no querían que abrieran la habitación. Sin embargo, finalmente se tomó una decisión y abrieron el cuarto el día 15 al mediodía. Limpiaron el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. No obstante, los prisioneros comenzaron a rogar por sus vidas para que encendieran el gas nuevamente. El escenario de horror invadió a los militares, que observaron esparcidos por el suelo los restos de lo que alguna vez fue el 5º prisionero. El cuerpo era prácticamente irreconocible, como si hubiese sido lanzado a una máquina trituradora. Los 4 sobrevivientes también presentaban heridas grandes y profundas, descubriéndose posteriormente que las heridas eran autoinfringidas. Se pensó en interrumpir el experimento, y se intentó retirar a los integrantes de la habitación, pero, para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción, y comenzaron a atacar a las fuerzas armadas. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedarlo, pero fue imposible, incluso se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina, y aún así no pudieron contenerlo. El prisionero murió debido a la gran herida que lo desangró. Mientras que los 3 restantes fueron trasladados a otra sala, e intentaron a toda costa mantenerlos con vida. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos, y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto.
El experimento tuvo que seguir, pese al descontento de los soldados y científicos por igual, pero no podían negarse, pues eran órdenes directas de un comandante. Los 3 sujetos restantes estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Pero, finalmente, uno de los sujetos empezó a parpadear hasta caer dormido, e inesperadamente, su corazón se detuvo en ese instante. El único sujeto que podía hablar, empezó a gritar y a correr por toda la habitación, pues no quería terminar como su compañero que había muerto por quedarse dormido. El comandante, en un acto de sangre fría, ordenó encerrar a 3 del equipo de científicos en la misma habitación que los prisioneros. Un silencio breve invadió la sala. Los escalofríos se apoderaron de todos los presentes, ni siquiera los propios soldados querían volver a poner un pie en ese sitio. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los científicos disparó contra el comandante, pues se negaba rotundamente a ser encerrado junto a esas criaturas. Acabó con uno de los prisioneros y apuntando al último, exclamó: ¿Qué rayos eres? Tan fácilmente te has olvidado de mí. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes, silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar.